Bendito sea Dios, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Muy buenos días, bueno, casi ya es el mediodía. Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos, hermanas en la fe y amigos que están conectándose, que están conectados y que se van a conectar en el transcurso de esta transmisión, como también en el transcurso de las próximas horas. Dios bendiga vuestras vidas. El día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza. Iba a compartirla con un amado hermano que vive en los Estados Unidos a través de este medio, pero no se pudo, no pudimos conectarnos, pero en fin, el tema está ahí y lo voy a compartir el día de hoy, así como él lo compartió de manera individual, ya que no pudimos entrelazarnos. Lo voy a compartir el día de hoy también yo de manera individual. El tema del día de hoy es: ¿qué le está pasando a la iglesia del Señor? ¿Qué le está pasando a la iglesia del Señor? Para esto vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablando a nuestras vidas. No sin antes pedirle a usted que por favor comparta esta transmisión para que muchos sean edificados con la palabra. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Tú eres grande, tú eres fuerte, todopoderoso, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. A ti sea todo honor, gloria, poder y alabanza. Señor, en el nombre de Jesús llegamos a ti para poner este tiempo en tus manos y pedirte que tú seas, mediante tu Espíritu, tomando control y dominio de todo lo que se va a hablar. Que tu Espíritu Santo sea redarguyendo nuestras vidas, enseñándonos, guiándonos, exhortándonos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Amén y amén. Una vez más, Dios bendiga a todos los que se están conectando. Les ruego, por favor, compartan esta transmisión. Vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 25. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 25, versículos del 33 al 46. Leamos desde el 31. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la presencia de nuestro amado amigo el Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendita es la palabra de Dios. La importancia de estar atentos. El tema del día de hoy es: ¿qué le está pasando a la iglesia del Señor? Bendito el nombre del Señor. Si usted lee el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, de mi Padre, dijo Jesús, que esté en los cielos. Porque muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Y entonces Él declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, malditos. ¿Qué le está pasando a la iglesia de hoy? El día de hoy, hermanos, es triste decirlo, pero vemos una iglesia fría, una iglesia que tiene miedo, una iglesia, en su gran mayoría, no todos, que viven una vida de hipocresía, de mentira, de engaño, de liberalidad, de libertinaje. ¿Y será eso lo que Dios quiere? Una iglesia metida entre cuatro paredes, que dice amar al Señor, pero con su actuar lo están negando. Líderes, pastores, miembros de la congregación que tienen una doble vida. Es triste decirlo, pero es la verdad. Pero no todos están viviendo de esa manera. Hay un remanente que ama a Dios de corazón. Un remanente que puede decir, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gente, hermanitos, hermanitas, siervos, siervas de Dios, que no le tienen miedo a nada ni a nadie, que viven en integridad, que viven en santidad, que viven en amor, en paz, no practicando obras de carne. Saben que son imperfectos, pero como dijo Pablo, tratan de alcanzar la estatura del varón perfecto, dejando ciertamente atrás lo que estaba, lo que eran, y prosiguen hacia la meta, hacia el blanco, siendo cada día mejores para la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, es triste decirlo, vemos muchos líderes, mucha gente
que tiene dones, escúchame bien, hay dones, y los dones son irrevocables. Pero ¿será que por los dones tú te vas con Cristo? La Biblia enseña claramente que por los frutos los conoceréis. No es por los dones, hermano. No es por los dones. Porque acabamos de leer en el libro de Mateo capítulo 7 que aquí había gente que profetizaban en el nombre del Señor, echaban fuera demonios, hacían milagros, pero a estos el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Hoy muchos están inflados, llenos de orgullos, llenos de jactancia, pastores inflados, piensan que el ministerio lo es todo. No, Cristo lo es todo. Piensan que porque Dios les dio dones por medio de su Espíritu, ahora son los grandes. Recuerden que los dones y las profecías, es decir, las profecías, los milagros, las lenguas, todo va a pasar. Todo pasará. Pero el que permanece dando fruto es el que permanecerá para siempre. Hoy vemos, y lo tengo que decir, y si usted es uno de esos, pídale perdón a Dios. Gente, salmistas, entre comillas, porque prefiero ser un adorador que tener un título. Pero bueno, hermanos, hermanas, que empezaron bien, muy humildes, alabando a Dios, exaltando a Dios, ahora para ir a ministrar a diferentes lugares, sean campañas, sea en una iglesia, ponen precio por algo que recibieron de gracia, por misericordia, y eso no es de Dios, porque el evangelio no se cobra. Los dones, lo que Dios nos da, es para el beneficio de la iglesia, para alcanzar almas, no para lucrarme, no para lucrarme. Dios nos mantiene, Dios nos provee, pero no es que porque el Señor puso en mí este talento, porque tiene usted que tener bien claro que una cosa es dones y otra cosa es talento. El que usted cante no es un don, es un talento. Y Dios pone en las personas, por medio de su Espíritu, reparte dones y talentos. Pero no es para que uno se lucre. Creo en que todo obrero es digno de su salario. Pero moverse por dinero, es decir, tanto el que canta, el que ministra, el que tiene talento o el que tiene dones, aleluya, debe moverse es por gracia, por agradecimiento a Dios, no porque le van a dar una ofrenda. Pero hoy vemos pastores, vemos líderes, vemos hermanos que ministran la alabanza, que se mueven es por dinero. Y si tú eres uno de ellos, arrepiéntete. Yo hago obra de evangelista, y donde yo me muevo es porque Dios me lleva, y si Dios me lleva, Dios me bendice. Pero yo no pongo precio, yo no pido ofrenda. Eso hacemos los hombres de Dios. El libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 3 al 5, el Señor le dijo: no lleven nada para el camino,
Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. Abra su Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Qué le está pasando a la iglesia de hoy? La iglesia de hoy se ha corrompido, en su gran mayoría, no todos. Dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Usted agrade a Dios y usted va a ver cómo los hombres se van a sentir bien. Aleluya. Usted todo lo que haga, hágalo como para el Señor, no como para los hombres. Y Dios lo honrará ante los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros hemos sido llamados para hacer el bien, para vivir en paz, para vivir con alegría. Y eso se lo puede hacer solo cuando estamos agarrados del Señor por medio del Espíritu Santo. Porque por los frutos, dice Mateo 7, versículos del 15 al 20, cuando le preguntaron al maestro, ¿cómo conoceremos que son de los tuyos? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis. No es por los dones. Si no, el Señor le hubiera dicho, mira, que el que más echa a demonios afuera, o el que más es usado en sanidad, ese es mi hijo. No, por los frutos. Fruto. Que dice 1 Corintios 13, 8. Lea. Lea la Biblia. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, escuche, se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo esto acabará. Versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo conocemos o cómo sabrán quién es y quién no es un hombre o una mujer de Dios? Por el fruto. Porque cuando nosotros estamos bien agarrados del Señor, seremos como aquel árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto. Da fruto. Porque no es el que más brinca, el que más salta. No es el que más corre en la iglesia, no es el que más habla en lenguas. No es el que profetiza, el más espiritual. No, hermano. No es el que predica bonito, el que es hombre de Dios. Inclusive no es un hombre de Dios. Por eso tenga usted cuidado. Un verdadero hombre de Dios no es aquel que cuando pone las manos sobre los enfermos, estos son sanados. Porque no es por los dones, es por el fruto. Hoy vemos muchos que están corrompidos. Y hay dones porque los dones son irrevocables. Pero mírelos a ellos cómo están. Por eso hay que ver cómo el hombre o la mujer de Dios anda. Entonces cuando usted ve a un hombre o una mujer de Dios, digo, los verdaderos, estos están dando fruto. El libro de Gálatas capítulo 5 es claro al manifestar. Y manifiestas, vean, son las obras de la carne. Adulterio, ¿será que eso hay en muchos? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vemos hoy muchos que brincan, saltan,
que hablan en otra lengua, que cantan bonito, que ministran bonito, que predican bonito, y no se hablan con los hermanitos, o están hablando mal del pastor. Sí, vemos a muchos de estos, y dicen ellos que aman a Dios, manifiestas son las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Será acaso que hoy no vemos a muchos líderes que se sienten como palomones inflados? Que soy esto, que soy aquello. Aquí el grande es el Señor. Tan solo somos siervos inútiles que hacemos nuestro trabajo para la gloria de Él. Él es el grande. Nosotros somos los que servimos. Porque la Biblia enseña claramente, así como el Señor Jesucristo vino, no para ser servido, sino para servir, así también nosotros. El hombre o la mujer de Dios son serviciales, somos amorosos, no somos contenciosos, no andamos en gritería, no andamos aplicando disque el evangelio muscular, que soy manso pero no soy menso. No, hermano, no, así no es. ¿Qué le está pasando a la iglesia de hoy? Que la iglesia de hoy se encuentra muy temerosa. Recordemos, como dice el libro de Juan 15, que quien nos escogió a nosotros fue el Señor. Muchos se han olvidado de eso. Y la Biblia enseña en Juan 15:8 que el Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto y muestran sus hijos, es decir, mostramos nosotros así que somos discípulos de Jesucristo, dando fruto. ¿Me está escuchando? Dando fruto. El cristiano da fruto, fruto. Un día usted puede accesar a mi página en YouTube, Pastor John Constante. Allí hay un mensaje, la santidad de los santurrones. Hoy muchos predican santidad. Y esto no es cuestión de que qué me pongo o qué me quito. Santidad va mucho más allá. Santidad es amor. Santidad es paz. Santidad es integridad. Santidad es fidelidad. Santidad es obediencia. Amén. Amén. Todo eso es santidad. Pero muchos legalistas se centran en la vestimenta. ¿De qué me sirve mostrarme al mundo de una manera cuando no lo soy por dentro? Por dentro se ve hacia afuera. Y mientras más busco de Dios, más se me pega lo de Dios. Mientras más busco de Dios, más se me pega lo de Dios. Y el evangelio, escúcheme bien, no es impuesto. No vivimos bajo ley. Quítate esto, ponte aquello. No. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Los líderes estamos para hablar la palabra con amor, exhortar al pueblo, sí, cuando el pueblo necesita de parte de Dios recibir una exhortación sin condenación. El evangelio es amor. Y lo sé también, cuidado, usted se va a adelantar y va a decir, no, pero Dios también es fuego consumidor. Amén, lo sé. Y Dios quiere que todos andemos, ¿verdad?, dando testimonio en cuerpo, alma y espíritu. Pero el que convence de todo es el Espíritu Santo. No es el pastor. El pastor da la enseñanza.
pero así como la da, también tiene que vivirla. El líder da la enseñanza, así como la da, también tiene que vivirla, si no es un hipócrita. Y a esos los confrontó el Señor Jesucristo, a los fariseos, saduceos, diezman el enaldo, la mente, el comino, pero se han olvidado de lo más importante, que es el amor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, perdonen, bendigan, perdonen al que los ofende, bendigan al que los maldicen. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es que saco el machete, te corto la cabeza. No. El Señor Jesucristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido, y esa es nuestra misión. No condenar. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo vine a salvar lo que está perdido. Tenemos que hacerlo como lo hizo Él. A los religiosos, a los legalistas, hay que decirles la verdad. Al apóstata hay la verdad. Pero a los hermanos de la congregación que están creciendo, están en el proceso de la madurez, hay que hablarles de otra manera. Por eso hay que ser sabio. Y hoy vemos muchos que dicen ser pastores, pero lastimosamente tendrán de verdad el llamado pastoral, porque cuando uno tiene el llamado pastoral, no es el beneficio para mí, sino para el pueblo del Señor. Y todo lo que hacemos es para el Señor, no es beneficio para mí. No es que voy a sacar ventaja de los hermanos de la fe. No. Nosotros no sacamos ventaja del pueblo. Nosotros ayudamos. Es más, si tengo que sacarme la camisa, me quedo sin camisa y se la doy al que necesita. Porque sé que Dios me dará otra. Porque sé en quién creo. Sé que el que me llamó es fiel para sostenerme, para mantenerme. Hoy, esto no lo dicen muchos pastores. Hay pastores que le tienen miedo a la congregación y piensan de que porque el que más diezma, si se le dice la verdad se va, pues que se vaya conociendo la verdad. Y conociendo la verdad se va para el cielo. A que usted lo encierre en una burbuja de mentira y se pierda. Hay que llamarle al pecado pecado, pero con amor. Con amor. Recuerde, amado pastor, la obra no la sostienen los miembros de la iglesia. La obra la sostiene el Espíritu Santo. Y para eso están las rodillas, para eso está la oración. Porque el que te llamó, el que me llamó, el que nos llamó, Él sostiene la obra mediante su Espíritu. Y el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no es uno, es el Espíritu. Nosotros hablamos la palabra, vivimos la palabra, damos testimonio, ayudamos al necesitado. Hoy vemos muchos pastores que están encerrados en 4 paredes. Y las iglesias han mermado. Y saben los pastores que han mermado, pero son incapaces de ir a visitar a aquellos que no están yendo a la congregación. Son incapaces de salir a las calles a predicar. Sí, a usted le digo, pastor, recíbalo de parte de Dios. Hoy hay muchos pastores que andan predicando en otras iglesias, en vez de predicarle a su grey. Hay muchos pastores, evangelistas que andan predicando por todos lados, pero no se preocupan por su grey, por esa congregación que le encargó. Perdóneme, dije su grey, pero no es la grey de él, es la grey del Señor, sino que lo dije para que usted lo pueda entender. La grey no es del pastor, sino del pastor de pastores. Nosotros somos administradores de algo que no es nuestro. La iglesia fue comprada a precio de sangre. ¿Por quién? Por el pastor de pastores. Y nosotros los pastores tenemos que darle ejemplo a la iglesia. Ejemplo de integridad, ejemplo de fidelidad, ejemplos de amor, de ayuda.
Por eso leímos en el libro de Mateo 25 que el Señor en su día apartará las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Porque hoy vemos muchos cabritos. Perdóneme que lo diga tan frontalmente, pero es la verdad. Pastores cabritos, evangelistas cabritos, hermanitos cabritos, porque no son ovejas. Porque el que es oveja da fruto. Porque no es por los dones, es por los frutos. Porque en aquel día me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre, claro, en el nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿y el fruto? ¿Dónde está el fruto? Alabado sea Dios. ¿Dónde está el fruto? Muchos dicen que aman al Señor y van a la congregación a alimentarse porque, mire, yo se lo voy a poner de esta manera. La congregación, la iglesia que llamamos iglesia, se reúne en un lugar, en un local. ¿Para qué? Ese es el centro de entrenamiento donde recibe palabra para que cuando salga a guerrear a las calles en su diario vivir, usted esté fortalecido. Pero hay hermanitos que dicen que aman a Dios, pero sin embargo van a la iglesia una vez cada 15 días, cada 20 días. Es que Dios sabe, claro sabe, que tú pones excusas. Y no hay tiempo para poner excusas. No es tiempo para perder tiempo. Es tiempo para estar calientito. Por eso es que muchos están llenos de temor. Porque cuando usted va a la iglesia recibe palabra de fe, palabra de vida, palabra de ánimo, de fortaleza. Esa es la misión de nosotros los pastores. Alertar y a la misma vez levantar la iglesia para que siga luchando. Pero si vemos un pastor guachi, un pastor que está en nada, ¿cómo va a estar la iglesia? En nada. O que un pastor lleno de puro show, puro entretenimiento y no hay palabra. Escúcheme, es lindo alabar a Dios. Y a mí me fascina adorar a Dios, exaltar a Dios. Pero es la palabra la que nos sostiene. Es la palabra. Con la alabanza exalto, honro, engrandezco su nombre. Pero la palabra es la que me sostiene. Y si usted no escucha palabra, ¿qué va a pasar con usted, hermano? Se va a venir abajo. Porque cuando usted recibe palabra, y escúcheme bien, hay muchos hermanitos que prefieren recibir palabra por medio del internet, por medio del Facebook, del YouTube, de otros pastores que no son su pastor y tienen en la cabecita una ensalada de fruta. Te dicen que escucho al pastor que dice esto, el de acá dice esto. Pero ¿por qué no escuchas a tu pastor? ¿Por qué no vas a la iglesia donde está tu pastor? Porque déjame decirte que ninguno de los que tú ves en el Facebook o en el YouTube, que no es tu pastor, vela por tu alma. Hay uno solo que dobla rodillas por tu alma y que siempre está llorándole, clamándole a Dios, porque Dios te ayude, porque Dios te levante, te consuele, te anime, te fortalezca. El pastor, tu pastor. Pero no, valoran al resto y dicen que aman a Dios. Ama primero a tu pastor. Eso es amar a Dios, porque Dios puso a tu pastor para que te guíe. Honra a aquel que está delante tuyo. Hermanitos que dicen que aman a Dios, pero sin embargo saben que hay hermanos y hermanas que no tienen que comer. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Porque tú puedes ser la mano y ellos pueden ser los pies. Y saben de que tienen necesidad, pero sin embargo prefieren comer bien en vez de partir lo que Dios les ha dado. Esa comida tiene un quintal de arroz y sabes que el de allá no tiene que comer. Anda, saca 20, 30 libras y dale.
Y tú vas a ver cómo Dios te bendice, porque Dios no miente. Dice que el que le presta al pobre le presta a Jehová, le presta a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Pero muchos se han vuelto duros y dicen que aman a Dios. En aquel día el Señor los apartará. Porque el verdadero hombre o la verdadera mujer de Dios ayuda al necesitado. ¿Cuántos enfermos no hay? ¿Cuántos presos? Pero muchos prefieren estar en sus domicilios, estar en sus casas. Pastores, a usted, pastor, le digo, hay gente en la calle. Es que yo tengo nuevas tácticas. Pastor, gloria a Dios por esas tácticas. Pero acá hay borrachos, acá hay drogadictos. En la calle hay gente que alquila su cuerpo, hay sicarios. En las cárceles hay gente que está desesperada por una palabra. En los hospitales. Pero es que si voy al hospital me da el COVID. ¿Y en qué Dios tú crees? Falta de fe. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Falta de fe. Pero es que si voy a predicar ese sector me matan. Pues que te maten predicando de Cristo. Te vas con Cristo. Es que le tienen temor a la muerte. ¿Usted se recuerda todo lo que los discípulos pasaron? Ninguno de ellos, a excepción de Juan, no fue torturado. Aunque Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo y Dios los sacó de ahí para que dé la revelación, el libro de Apocalipsis. Pero de ahí todos murieron por amor a Cristo. Lea el libro de los mártires de la fe. Lea las catacumbas. El verdadero hombre de Dios fue llamado para hacer la luz en este mundo, no para satisfacer las cosas de este mundo o para obedecer lo que el mundo dice. Yo obedezco a Dios. Soy guiado por el Espíritu de Dios. Y lo que Dios dice, eso yo hago. Amén. Pero hoy vemos muchos. Aleluya. Hoy día vemos. Perdón, se cayó este celular. Pero bueno, ya estamos de nuevo. Hoy vemos muchos que tienen miedo. Y eso es triste. No tengas miedo. Dios está con nosotros. Yo recuerdo, mire, aquí hay un libro, Mártires y Perseguidores. El libro de los mártires. Usted ve este libro inmenso. Está en inglés. El espejo de los mártires. El teatro de sangre. Todo lo que los mártires de la fe pasaron. Es decir, los que nos antecedieron. Los que nos antecedieron. Los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres de Dios sabían que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy no. Hoy no. Un virus los tiene enjaulados. Un virus los tiene con miedo. Aleluya. ¿En qué Dios estamos creyendo, hermano? Y yo escuchaba a un predicador el día de ayer con respecto a los mártires de la fe. Un predicador que decía que en Corea del Norte, escúcheme bien, en Corea del Norte
a los cristianos los cogían, los llevaban a un lugar y le decían, comienza a cavar. Y ellos cavaban, pero era su propia tumba, porque le decían, niega a Cristo, en Corea del Norte. Y contaba el pastor que había una hermana con 2 hijitos menores de edad que iban a la escuela dominical, y comenzó ella a cavar, los acostaron a los 3, la mamá le coge la mano al uno, la mano al otro, los coge como madre, como aquella gallina que cogía sus polluelos, los abraza y le dice, mijito, ¿ustedes se acuerdan de la escuela dominical? Mire, en este momento nos van a echar un poco de tierra. Quizás nos vamos a angustiar un poco. Se nos va a ir un poquito la respiración. Pero en cuestión de 2-3 minutos estaremos con aquel que le enseñaron en la escuela dominical, que es Jesucristo. Y morían. Muchos han muerto quemados. Pablo murió decapitado por no negar a Cristo. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Hay mucha frialdad, hay mucho temor, hay mucho egocentrismo, hay mucha idolatría, hay mucho show, hay mucho entretenimiento y hay poca palabra. En aquel día el Señor los va a apartar, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo estás viviendo tu hermano? Yo no te estoy condenando, tan solo sentí de parte de Dios compartir con ustedes esta reflexión, este mensaje, que iba a compartirlo con otro siervo, pero no se pudo. No se pudo. Y preferí compartirlo con ustedes. El tiempo se acaba, Cristo viene. Alguien me decía, ayer me decía, pastor, son pocos los pastores que salen a las calles. Y yo le digo, dele la gloria a Dios. Lo importante es que habemos hombres y mujeres que salimos a las calles. Y no a los lugares bonitos, sino a los lugares donde hay peligro de muerte, donde hay hambre, donde hay necesidad. Es ahí donde el Señor nos quiere. Es ahí. Hoy vemos a muchos que están hablando de repartir regalos. ¿Por qué no lo hacen todo el año? ¿Por qué no lo hacen en el mes de febrero? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no salen a las calles a dar de comer al que no tiene, al mendigo, sino que en esta fecha lo hacen? Porque quieren ser vistos. Recuérdate que no es por obras. La fe es permanente, no es en un día. Hay que hacerlo siempre. Anda a los hospitales. Anda a los hospitales. Anda a la cárcel. No tengas miedo. Ora. Llénate de la presencia de Dios y anda. Pero me voy a infectar. Bueno, entonces ponte 1, ponte 2 mascarillas. Y anda, muévete, créele a Dios. Mucha gente me dice, pastor, pero usted no tiene miedo de contaminarse y morir. Yo le digo, no. No. Por eso Dios me dejó, hermano.
porque yo estuve en el umbral de la muerte. Y le doy la gloria a Dios porque, como Job, de oídas lo había oído. Ahora yo sé que mi Redentor vive, porque de la muerte me sacó. Y si me sacó de la muerte es porque tiene un propósito en mi vida. Si te sacó de la muerte a ti es porque tiene un propósito Dios en tu vida. ¿Y por qué le tengo que tener temor a la muerte? No, hermano. Yo me moriré cuando Dios diga, no cuando el hombre lo diga. Y hasta que Dios diga, hasta que me quiera tener en esta tierra, aleluya, yo seguiré hablando de Cristo. Esa es nuestra misión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No estar metido en las iglesias, entreteniendo a la iglesia. No, no, hermano. No somos entretenedores. No, hermano. Tampoco somos motivadores. Somos predicadores del evangelio. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que enseñarle a la gente de que el tiempo se acaba, que Cristo viene. Cristo viene. Todo lo que estamos viviendo es la antesala de lo que viene. Pero muchos cristianos, muchos pastores están ciegos. No se dan cuenta lo que está el enemigo haciendo. Pero gracias a Dios que vemos atalayas. Alguien me dijo por ahí, pero es que usted no debería asustar. Yo no asusto a nadie. No, yo hablo la verdad. A mí Dios, cuando yo estaba en el lecho de la muerte, yo le dije al Señor, le dije, Señor, tú tienes el poder sobre la vida y la muerte. Si en mi caminar, si yo me quedo aquí en la tierra y en mi caminar, tú que lo sabes, el presente, el pasado y el futuro de mi vida, si yo voy a fallar, llévame ya, por favor, Señor, porque yo no quiero perderme. Pero caminar, que a ti te place dejarme, tú ves que yo voy a estar bien. Entonces yo te pido, Señor, que me permita ser un atalaya, uno de esos atalayas, predicadores en el desierto del siglo XXI que dice Cristo viene. El Señor me dejó, soy uno de esos, no soy el único, soy uno de esos, como dice el libro de Ezequiel. Yo alerto. Si usted quiere, reciba la alerta. Y si no la quiere, pues no la reciba. Yo lo amo, yo la amo. Pero no va a decir después usted que no supo. Mi misión es alertar, no condenar. Por ejemplo, se lo voy a poner de esta manera. Usted quiere vacunarse, vacúnese. Es su problema. No se quiere vacunar, no se vacune. Es su problema. Así de simple. Si usted tiene paz y quiere vacunarse, vacúnese. Es su problema. No es mi problema. Yo porque usted esté vacunado, yo no lo voy a dejar de querer. No. Yo lo amo y seguiré orando. Asimismo, si usted se ha vacunado, ore por los que no nos hemos vacunado. Eso es amor. Pero hoy vemos la iglesia que está atacando el uno al otro. Y eso no es de Dios. Que porque se vacunó y el que no se vacunó, el uno ataca al uno, el otro ataca al otro. No. Eso no es de Dios. Pero que los tiempos son difíciles y que esta es la antesala de lo que viene, sí. Porque hay manipulación, están metiendo terror, está comenzando ya la prohibición de ciertas cosas.
Y hay que tener los ojos espirituales bien abiertos, los oídos bien abiertos. Y saber que el tiempo se acaba. Cristo viene. Cristo viene. Amén. Llegará el momento. Escúcheme lo que le digo. Grábelo. Grábelo. Porque ya lo están haciendo en otros países. Que van a decir y van a establecer una ley en la cual, así como en los centros comerciales, si usted no tiene carnet de vacunación, no entrarán a la iglesia. Y los pastores van a tener que hacer eso. Yo les voy a decir lo siguiente. Yo no voy a decirle al que no está vacunado, no entres a la casa del Señor. Porque esa es la casa del Señor. Amén. Entrará el vacunado y el no vacunado. Aleluya. La casa del Señor es la casa del Señor. Para el que es borracho y para el que no es borracho. Para el que es adúltero como para el que no es adúltero. Es la casa donde está el médico. Pero esos tiempos vienen. Y es necesario que nosotros, todos los hombres y mujeres de Dios, padezcamos esto. Porque estamos siendo probados. Estamos siendo pasados por el sedazo. Va a llegar un momento en que muchos líderes van a favorecer más las leyes terrenales que a Dios. Si usted algún día llega a oír, hermano, hermana, si sabes que lo metieron preso al pastor John Constante por estar predicando, porque como hoy por hoy está este movimiento LGTBI, que no se puede hablar en contra del pecado de homosexualidad o de lesbiandad, lo metieron preso. Hermano, gócese, gócese, diga gloria a Dios, porque el pastor allá adentro va a predicar de Cristo. Amén. Gócese, porque para mí será un honor irme preso por predicar, por hablar de Cristo, pero mi boca no la van a cerrar. Pueden maltratarme, pueden encerrarme, meterme bajo rejas, meterme en sótanos como Pablo, como Silas, como Pedro, como a todos los que han amado al Señor. Y hoy por hoy también hay otros que están presos por hablar de Cristo en los lugares donde no se puede predicar. Yo voy a seguir diciendo que aquel hombre que se acuesta con un hombre, si no se arrepiente, el infierno lo espera. Y aquella mujer que se acuesta con una mujer, si no se arrepiente, el infierno los espera. Y la paga de su pecado es muerte. Eso hablamos los hombres de Dios. Tenemos que hablar la verdad. Que así como le decimos al borracho, no tomes, porque le haces daño al cuerpo, al templo. Igualmente, todo aquel que esté en pecado necesita saber que está en pecado. ¿Y cómo sabrán si no hay quien se los dice? ¿Que van a callar mi boca? ¿Que porque se crea una ley que va en contra de lo que Dios dice, yo voy a acatar la ley? No, hermano. Hoy muchos pastores veo ese sentir. Es que hay que obedecer a los hombres. La ley fue puesta, las autoridades fueron puestas. Sí, pastor. Pero sobre toda autoridad está la autoridad de Dios. Y si la Biblia me dice que, por decirlo, como dice 1 Corintios capítulo 6, 9 y 10, que los afeminados, que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Si lo dice y mañana me aprueban esta ley que es normal,
yo me voy y me paso encima de esa ley. ¿Me quieren meter preso? Métanme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo supo decir, Gálatas 1:10, si yo obedeciese a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Sobre toda ley está Dios. Sobre toda ley está Dios. Y hoy hay muchos pastores que le tienen miedo al hombre. Pueden matar este cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Por eso dije al principio, el hombre de Dios predica la palabra y la vive. La vive. No es que la predico y no la vivo. Tengo que vivirla. Si la Biblia me dice que matan el cuerpo, pero no tocan el alma, pues así será. Pero yo me mantengo, así como Daniel. ¿Se recuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Que le dijeron, calla, no prediques. Cuando le dijeron a Pedro que no predique de Cristo. Cuando quisieron cambiar el pensamiento de adoración a Dios y que adoren a dioses, ellos prefirieron ir los unos al horno, al pozo de los leones. Prefirieron morir por Cristo. Pero hoy muchos líderes, muchos hermanitos, no hay ni que decirles eso, sino que, ¿sabe cómo niegan a Cristo? No mirando bien al hermano o a la hermana. Por eso, ¿qué le está pasando a la iglesia del Señor? ¿Qué le está pasando? Le falta buscar más de Dios. La iglesia se ha enfriado. Yo conocí al Señor cuando tenía 14 años. Tengo 61 años. Imagínense, 47 años. Hace 47 años conocí al Señor. Y yo recuerdo de ese evangelio, de que cuando terminábamos el culto, salíamos en diferentes brigadas y con el pastor a la cabeza a predicar a los parques, en las esquinas. Mi pastor me dio ejemplo, lo que yo hago en la iglesia, pero hoy vemos pastores vagos. Perdóneme, pastor, que se lo diga. Si usted es uno de esos, si le está doliendo es porque uno de esos, pídale perdón a Dios. Pero los hombres de Dios damos ejemplo con la palabra, vivimos la palabra. Amén. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Hermanitos que tienen posibilidades no pueden ayudar a los que no tienen. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Que se ha dejado llenar la cabeza por medio de la televisión y de la comunicación de temor, de terror. ¿En qué Cristo están creyendo? Yo le doy gracias al Señor porque me dejó con vida. Y hasta el día en que yo muera, me verán así predicando. No condeno. No soy legalista. No soy religioso. Vivo un evangelio de amor. Porque Cristo mostró su amor para el mundo. Vivo ese evangelio. Pero también sé que Dios es fuego consumidor. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios al humilde lo mira cerca, al altivo lo mira de lejos. Al que practica el pecado hay que llamarle la atención. Hay que decirle que eso no está bien. Porque la Biblia enseña, hermano, que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y no solo ser adúltero. Porque si tú sigues en tu ira, tú sigues bajo las obras de la carne,
y estás miente y miente y miente, aunque estés en la iglesia, tú eres un hijo del diablo. Es la verdad, porque practicas. Diferente es aquel que mintió hoy, se le chisporroteó, por decirlo así, pero se arrepintió y cada día trata de ser mejor para Cristo. Amén. Y se va perfeccionando. Pero aquel que le da lo mismo y le da lo mismo y le da lo mismo, sabiendo que está mal, no diga que es hijo de Dios. Es como yo un día entré a una congregación y el ujier, imagínense, el ujier tenía una cajetilla de cigarrillos aquí. ¿Qué ejemplo puede dar? Yo voy entrando y le digo, oye hermano, ¿cómo tú puedes tener una cajetilla de cigarrillo aquí y ser ujier parado en la puerta dándole la bienvenida a los hermanos? Mi pastor lo sabe, tú y tu pastor están mal, deben arrepentirse. Él por alcahuetear tu equivocación y tú por practicarla. Imagínense. Por eso le digo, hay que vivir el evangelio. Hermanitas, hermanitos, que hablan en otras lenguas, que dan palabras proféticas, pero sin embargo, cuando van a la casa con el esposo o la esposa son perros y gatos y duermen en camas separadas. Ese no es el verdadero evangelio. El Señor me llamó a perdonar. Con esto voy a terminar. Cuando yo salí del COVID, cuando entré al COVID, entré con un dolor en el lado izquierdo. Pasé el COVID, un testimonio grande que el Señor me sacó de la muerte. 8 días me dieron de vida. Salgo de ahí y me operan, donde no me debería haber operado el doctor. Y me dejó discapacitado con 3 centímetros en mi cadera. Y yo en la terapia, en la piscina, le decía, Señor, ¿por qué me sacaste de la muerte y permites ahora? Yo le lloraba al Señor. Permitiste de que me dejen, que me discapaciten. Señor, ¿por qué? Y habían pasado algunos días y el Señor sabe lo que me dice. Me lleva a lo que le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dije, gracias Señor. Lo único que te pido es que me quites el dolor para yo seguir predicando. Y ha pasado casi 2 años. Y yo todos los días le decía, Señor, yo esperaré en ti el milagro. Pero sin embargo yo he seguido, y he seguido, y he seguido. Y las cartas mías, mis testigos son todos aquellos que me conocen y la iglesia donde yo predico. Donde por misericordia de Dios soy pastor. Que han visto que hay días en que yo no me he podido ni parar, pero ahí he estado predicando. Porque la Biblia a mí me enseña que si en lo poco yo le soy fiel, en lo mucho me pondré el Señor. Y si el Señor me ha dejado con vida es para predicar, no para quejarme. Hace 2 días fui donde un doctor. Y después de haberme chequeado, haber hecho algunas cuestiones en mi cuerpo, un masaje, le dijo a mi esposa, venga para que usted vea dónde está que la pierna es más larga que la otra. Yo lo abracé al doctor y le digo, doctor, yo he estado esperando mi milagro, pero no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y hoy por hoy tenía que irme al oriente, pero el doctor me dijo que me espere, porque entré en un proceso de rehabilitación. ¿A dónde quiero llegar, hermano? De que aún estando este cuerpo, como dijo Pablo, malgastándose, mi interior se ha fortalecido cada día más. Y a mí nada ni nadie me para. Me para. Yo predicaré hasta el día en que muera. Y yo le he pedido a mi Señor, grábelo también, que me conceda el día en que Él venga, o que yo tenga que partir, que me vaya predicando. Eso es lo que le he pedido a mi Señor. Pasión por la prédica, por hablar de Él. Amén. Entonces, ¿qué le está faltando? ¿Qué le está pasando a la iglesia?
Eso, apasionarse por el Señor. No tenerle miedo a nada ni a nadie. Como lo demostré, los mártires. Hoy nadie quiere sufrir por Cristo. Hoy todo es comodidad, prosperidad. No, el Evangelio no es eso. No consiste ni en bebida ni en comida. No es lo material, es lo espiritual. Es ganar almas para Cristo. Es ayudar a la Grey para que la Grey crezca espiritualmente hablando. Y si Dios los bendice, gloria a Dios. Y si no los bendice materialmente, gloria a Dios. Pero convencido estoy que nuestro Dios es un Dios justo. Y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él nos bendice en todas las áreas. Yo soy testigo de eso. Hay momentos que no he tenido ni para una gaseosa, ni una cola. Pero inmediatamente el Señor ahí está. Porque déjeme decirle que yo no vivo con sueldo. Yo vivo por fe. Que es diferente. Yo no tengo un sueldo en mi congregación. Yo vivo por fe. Y hasta hoy he podido ver que Dios ha sido fiel. Pero hoy muchos se mueven es por el dinero, por el kuski, la lana, el dólar, el billete. Los hombres de Dios sabemos que el que nos llamó, Él es fiel y justo para sostenernos, para proveernos, para guardarnos. Y si Dios me da, es para dar. 2 hermanos fueron anoche y me dio una tristeza muy grande el no poder acompañarlos. Y yo le decía a 2 hermanas el día de hoy, el Señor me sentó, me banqueó. No porque he pecado, pero ya comprendí que porque me quiere mejor. Amén. Y ellos se fueron. Les envié todo lo que tenía que yo llevar, lo envié con ellos. ¿A dónde? Al oriente. Una iglesia que Dios me usó para levantar 73 niños. Van a ser bendecidos. Pero no pude estar. Así pasa. Cuando Pablo quería ir a Jerusalén, el Espíritu le dijo, no vayas. Igual me pasó a mí. Testimonio se lo cuento. Pero sin embargo me dijeron el sábado, pastor, para que usted esté predicando con nosotros en un parque. Amén. Le dije yo, gracias, Señor. ¿Qué le trato de decir, hermano? Que cuando hay pasión, ¿qué es lo que nos debe importar a nosotros los hombres y mujeres de Dios? Es predicar. Hablar de aquel que nos llamó, que nos sacó de la oscuridad a la luz admirable. Hablar de Cristo. ¿Qué está pasando en la iglesia? Que no hay búsqueda, que no hay compromiso. Hay compromiso para todo menos para Dios. Dios ha quedado en el segundo lugar. Cuando venga Cristo hallará fe en la tierra. Busque a Dios. Busque a Dios. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Quiero decirles que yo lo amo. Yo la amo en el Señor. Y si a alguien le ha llegado esta palabra, no diga que es personal, que me la está dedicando, sino que diga gracias, Señor, porque me has hablado. Y levántese. Vamos para adelante. Que Cristo viene y el tiempo se acaba. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por usarme. Señor, ayuda a mis hermanos y hermanas a permanecer en la fe, a enamorarse, a apasionarse más de ti, Señor. La palabra que quede impregnada en lo más profundo de cada uno de ellos. Yo te doy gracias y los bendigo en tu nombre, Señor Jesucristo. A ti te doy todo honor, gloria, poder y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,
Hermanas, que Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. Un abrazo. Que tengan